le pongo este balón a Miguel Pulido. ¿Cómo se está interpretando en México, en la prensa, en los medios? Hay que ver las 8 columnas hoy de la prensa mexicana, es de lo más variopinto que se puede imaginar uno, la manera en que se está interpretando el alcance de esta llamada. Ya sea que se titule el asunto, a ver, por ejemplo, un al vuelo, Trump presionó y Peña lo enfrentó. Otra, Peña Nieto fue firme con Trump, inaceptable pagar el muro. Revela llamada firmeza de Peña Nieto, otro titular. Trump a Peña, no digas que México no pagará el muro. Bueno, en fin, a ver, ya no digo más. Habrás visto y echado una mirada general a la prensa hoy en México, a la manera en que se está abordando el asunto, y hay un intento de enfatizarle a los lectores y a los radioescuchas o a los televidentes que Peña Nieto se vio firme y que incluso las llamadas telefónicas que se divulgaron desde febrero, pues llevaban una mala intención, porque aquí lo que se demuestra es que Peña Nieto se vio fantástico, que se vio firme frente al gigante Trump. Yo digo, pues cada quien vio su película, evidentemente. Aquí cada quien está viendo su película, y por eso enfatizo la importancia de que la llamada transcrita existe y que la sociedad mexicana la puede leer de manera directa, independientemente de las interpretaciones que nosotros y otros estamos haciendo en estos momentos. Pero ¿qué piensas, Miguel Pulido, de las varias maneras de leer o de comunicar finalmente el alcance de lo que ahí se está leyendo en la transcripción? Dos ejes de análisis, Carmen. El primero es que evidentemente eh, la llamada tiene varios componentes. En uno de los componentes de la conversación, cuando se refieren al tema del muro, a cómo resolverlo, hay que reconocer, por lo menos a mí no me cuesta hacerlo, que el presidente echa mano de herramientas diplomáticas, logra poner una posición firme, que es lo mínimo que uno podría esperar de un jefe de Estado, de Claro. que no va a haber una imposición a la soberanía y que nosotros no vamos a pagar por algo que sucede fuera de nuestras fronteras y lejos de la decisión de las instituciones y el pueblo mexicano. Vamos, en esa pista de la conversación, lo mínimo que uno esperaría de un jefe de Estado, hay que decirlo, el presidente lo desempeña y desahoga sus argumentos con solvencia. Creo que el tema del Tratado de Libre Comercio, que es evidentemente una de las preocupaciones de Peña Nieto y su entorno más cercano, en la respuesta que se da al posicionamiento o a la nota de Dolly Esteves y de la AP, de la agencia de prensa, la Cancillería afirma que en la llamada solo estuvieron Peña Nieto y Luis Videgaray. Ese dato, trasladado al contexto de la conversación, puede explicar por qué el enfoque de las respuestas de Peña Nieto profundiza con suficiente detalle, me parece, en la pertinencia de mantener las negociaciones frente a las afirmaciones pues ligeras que hace Trump sobre impuestos, frontera, cualquier producto, el déficit, etcétera. Me parece que el presidente también redirige y reconduce el tema a que se sigan las conversaciones y que los equipos sigan trabajando. Vamos, eso es lo que demuestra, es que hay un guión, lo que demuestra es que el presidente estaba preparado para abordar esos dos temas, y yo creo que sobreenfatizar eso en la cobertura de prensa es regalarle, desde mi perspectiva, en la lectura periodística, al presidente el 100% de la llamada solo en uno de sus componentes. Porque el resto de los componentes que tiene que ver con la tensión entre los dos países, a propósito del problema de delincuencia organizada y de narcotráfico, es débil. Son, insisto, acusaciones sin respuestas o respuestas tibias. Segundo, cuando el presidente tiene la oportunidad de plantear con total contundencia las implicaciones de la migración en Estados Unidos, deja que flote el estigma de que ya están hartos de los mexicanos y como si los mexicanos no tuvieran una contribución. Es decir, la densidad del problema migratorio y de la integración bicultural de nuestros países también es una cosa en la que las respuestas del presidente queda de ver. Yo entiendo que uno no puede negar aspectos de la llamada. Lo que me llama la atención es que la prensa mexicana se enfoque en lo que el presidente hace bien, dejando un sesgo a lo que nos tendría que mantener preocupados.
no por una obsesión crítica con una persona o con un personaje con el que uno pueda tener diferencias, sino por las implicaciones que tiene para la vida pública de México, que cuando se abordan temas con profundidad, el jefe de Estado se queda corto de respuestas, reflejando que en realidad lo que están gestionando es un cascarón de institucionalidad, reflejando que en realidad la capacidad de este gobierno para lidiar con los problemas complejos es prácticamente nula o bastante reducida. Y esos problemas complejos son los que Ernesto describía como la construcción de un sistema democrático de procuración, de impartición de justicia que provea seguridad a la población. Ese es un problema no resuelto por este país y ese es un problema al que no le puedo enfrentar. Cuando la prensa no aborda con suficiente detalle, con ojo crítico, con evidencia, con fundamento, todos esos temas, me parece, y este es un buen puente para ir complejizando el tema de la respuesta oficial mexicana, me parece que está faltando a su obligación de cumplir con el derecho a saber. Porque más allá de recuperar las notas positivas de la llamada, lo que el público tiene derecho a conocer es el estado, en una dimensión de esfuerzo, el estado más completo de lo que sucede en este país. Y cuando digo en una dimensión de esfuerzo, me refiero a que no vamos a poder, por capacidad cognitiva, conocer todo lo que pasa en México, pero también hay que reconocer que hay una dimensión de subjetividad o de ángulo de análisis. No vamos a poder pretender tener una objetividad. Sintetizo la idea con lo siguiente. Creo que la forma en la que se ha dado cobertura a la llamada también refleja esa debilidad de la prensa mexicana. En ocasiones una debilidad por esta manera tan singular de rendir pleitesía al gobierno desde el ejercicio del periodismo, lo que en mi lectura personal anula al periodismo como tal. Y la segunda, porque hay que reconocerlo, en nuestro país hay una escasez de capacidad analítica, son muy pocas las personas que tienen el tiempo, la capacidad, los estudios y las referencias para poder profundizar en los detalles finos de algunos de los temas que se discutieron en la llamada. ¿Cuál es la salida fácil de la prensa mexicana? Palomear al presidente y ponerle otra estrellita, como si de eso se tratara la discusión y el debate público. ¿Qué dices, Ernesto? Pues buena parte de la prensa mexicana está a la saga de la democracia. Es decir, buena parte de la prensa mexicana no ha entendido en dónde está la sociedad. Reproducen esta manipulación de la realidad que hace la política. Solamente que la gente ya no lo cree. Sí hay un cambio fuerte en la capacidad de manipular, es decir, en el impacto, en esta construcción de medias verdades,